yo soy Naomi. Y yo soy Baiter. Y juntas somos Letras al Aire. ¡Woo! El día de hoy estamos con el maestro Gonzalo Humberto Rosado García. Y el día de hoy nos trae un tema muy especial que es el romance en el medievo. Profe, ¿cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues excelente y agradezco mucho la cordial invitación que me hicieron para venir a hablar acerca de los temas medievales. ¿Cómo se concebía el amor en el medievo? Ya para adentrarnos en el tema. Primeramente tenemos que tener en cuenta que el amor en la Edad Media, vamos a llamarlo el amor sentimental, es decir, el amor que se expresa entre dos personas que se enamoran, dos personas que comparten algún sentimiento, ¿no? Porque obviamente el amor en la Edad Media pues abarcaba todos los tipos de afectos que había. Podías tener amor hacia los padres y en el caso de los guerreros a sus propias armas, de los trovadores a su obra, etc. Pero el amor sentimental es definido en la Edad Media, o sea, si hay una definición del amor medieval, precisamente hay una obra que se llama Tratado del Amor Cortés o sobre el amor, que escribió un autor cuyo nombre es Andrés el Capellán, se le conoce, es una obra del siglo XIII que nos da una definición del amor sentimental, ¿no? Estamos diciendo, y dice que el amor es una especie de pasión o de sufrimiento innato que surge entre dos personas que se piensan mutuamente, que hay una atracción. Entonces, primeramente vamos a decir que el amor en la Edad Media es obviamente lo mismo que podemos decir hoy, un sentimiento, ¿no? Que llamamos amor sentimental, un sentimiento que surge por alguien se siente atraído por otra persona, piensa mucho en esa persona y quiere estar con esa persona. Pero también en el medioevo tenemos otras definiciones, otras ideas en torno al amor. Como por ejemplo, el amor también era considerado por la ciencia médica como una enfermedad que surgía obviamente del interior del cuerpo. Los humores ascendían hasta la cabeza, generando fiebres, generando dolores de cabeza, ¿no? Calenturas, de allá viene, o sea, cuando una persona dice que tienes calenturas y todo, ¿no? Porque están apasionados y es por eso, ¿no? Esa fiebre que se explicaba que los humores ascendían al cerebro y era considerado entonces como una enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, bueno, la definición de amor, una persona que está pálida, una persona que no quiere comer, una persona que está siempre triste, melancólica, está enamorada. Y también el amor era definido ahora por las instituciones, digamos, la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia católica, la definía pues como el amor sentimental como un mal necesario. ¿Por qué? Porque tenía una finalidad muy propia, ¿no? El hecho de la atracción, de generar pasión, para que obviamente pudiera haber relaciones sexuales, ¿sí? Entre las parejas si hubiese procreación. Pero fuera de ello, el amor era concebido como pecaminoso, ¿no? Entonces tenemos allá los nombres de loco amor, del amor pecado, lujurioso, que era como lo concebían, ¿no? Y sus mismos nombres nos dicen cómo era concebido. Y también tenemos otra definición del amor ya por parte de los trovadores, en donde podemos decir que los poetas, donde podemos incluir a los que escribieron no solamente lírica, sino también los textos que podemos decir van a dar lugar a las narrativas, a las novelas. En ese caso se les llamaba roman, después ya surgen las fábulas, historias, novelas. Ellos definían el amor, pues en el caso de los trovadores, tienen influencias de otra iglesia. Y es que en el caso de la Edad Media, podemos decir que hay diferentes iglesias cristianas. Por ejemplo, la iglesia de Pedro, que es la iglesia católica, no la que va a surgir como iglesia católica, la iglesia de Juan, basada en el Evangelio de Juan, que es la iglesia de los cátaros. Tenemos la iglesia de Santiago, de la que no vamos a profundizar, y tenemos otra iglesia, que es la iglesia de Pablo, que es la que va a dar lugar al movimiento protestante, posteriormente, en el siglo XVI. Y bueno, entonces lo que tenemos aquí, que esta iglesia que les he mencionado, la de Pedro y la de Juan, son las que entran en un conflicto en estas cuestiones de amor, porque mientras los cátaros, que fue un grupo, una secta cristiana, ¿sí? Cristiana, gnóstica, que tenía unas ideas muy diferentes al catolicismo medieval, aunque también eran
casi tan intolerante como el catolicismo, porque había dos tipos de creyentes o de fieles, los que eran llamados perfectos y los creyentes en sí. Es decir, aquellos que hacían un voto con la religión cátara de apartarse del mundo, y aquellos que eran creyentes del Evangelio de Juan y de las doctrinas de cátaros y que concebían el amor como placer, como felicidad. Y estas ideas de los cátaros, que fue un movimiento cristiano gnóstico que surge en el sur de Francia, se va a extender en todas estas áreas. De hecho, hasta hubo una cruzada especial para eliminar a los cátaros. Y este movimiento generó en los trovadores esas ideas en torno al amor. O sea, es decir, la Iglesia Católica restringía todo esto. El conocimiento de la España musulmana, en donde vamos a tener también un movimiento del amor místico, el amor sentimental, de una manera mística, de una manera platónica, que va a ser el amor udrí, van a venir todas estas ideas, ¿no?, en torno a la idealización del ser humano, ideas platónicas, por supuesto, y la idea de los cátaros. Muchos cátaros y damas del sur de Francia y de esa región, después del norte de Francia, se van a convertir, ¿sí?, a la religión albigense o cátara, y van entonces a sentir la libertad de poder hablar de amor, de hacer cortes de amor, es decir, reuniones de amor, o sea, como una tertulia literaria en la que vamos a hablar de amor, vamos a hablar de cuestiones como, bueno, ¿quién sufre más? ¿Aquel que se enamora y nunca le van a hacer caso, o aquel que se enamoró y su ser amado, su amada o su amado se murió? O sea, ¿quién sufre más, no? Cuestiones como esas, ¿ya?, eran tratadas en estas cortes, donde las mujeres, las damas de esa nobleza, van a tener un papel muy importante. No solo como mecenas, protectoras de los trovadores, de los poetas, acogen a los, bueno, vamos a llamar novelistas, ¿no?, escritores de roman, como tenemos allá a Chrétien de Troyes, donde van a escribir estas obras como El Caballero de la Carreta, que van a dar lugar a novelas de caballería, donde se va a hablar de todo este amor, de todo este sentimentalismo, y las mujeres van a tener un papel muy, muy importante en la difusión del amor. Allá tenemos a María de Francia, tenemos a Leonor de Aquitania, personajes muy importantes en la difusión de estas ideas. Entonces podemos decir que el amor en el medioevo tenía diferentes perspectivas. Por un lado, completamente de placer, de felicidad, de gozo, de alegría, y también ideas que restringían ese amor. Ahora, hemos hablado de la visión del amor por parte de la nobleza, por parte de la aristocracia. Pero ¿qué pasaba en las clases populares, con los villanos, con los labradores? Allí sí era completamente más abierto todas las ideas del amor. O sea, no había una restricción. Es decir, los jóvenes podían convivir entre ellos, podían hablar, claro, había ciertas... que los padres no les pareciera cierta persona, restringirle a esta muchacha que no se acerque este hombre a ti o algo como ello, pero no como vamos a ver en la nobleza, donde había total prohibición de que pudiera haber contacto entre hombres y mujeres que no estaban comprometidos para casarse. No sabía que había tantos tipos de definiciones para el amor en el medievo, que es bastante extensa y también abarca ciertos hechos históricos dentro de todo esto. Es muy interesante cómo todo esto es un compendio donde no podemos definir específicamente qué era el amor. Todo depende de las circunstancias y todo depende de en qué rama lo quieras definir. Y aunado a este tema, usted mencionó bastante lo de los, hasta cierto punto, tabúes que existían en esa sociedad. ¿Qué tipo de relaciones podemos decir que existían dentro del medievo? ¿Eran relaciones como las de ahora? ¿Eran relaciones distintas? Las relaciones románticas eran tanto relaciones heterosexuales como homosexuales. Eso no se puede negar. Aunque en los textos, en los poemas, existe ambigüedad, ¿no?, de decir a quién le dedicabas este poema. Es decir, el trovador decía a mi señora, pero por momentos también puede decir mi señor, ¿no?, en donde la relación que tenía como el señor feudal, la dama, era visto con un gran respeto, con una gran veneración, ¿no? Y también hablamos de relaciones homosexuales, y eso lo sabemos por
por todas estas actas que se hacen de juicios contra ciertos grupos de caballeros, como en el caso uno de los caballeros templarios, a quienes se les acusa de sodomía, ¿sí? Es el término que se usaba en ese contexto, y que había rumores, ¿no? De que obviamente entre los caballeros, hablando de hombres armados, ¿no? Caballeros que pertenecían a una orden de caballería, obviamente al estar lejos de las mujeres, viviendo entre ellos, pues en algunas ocasiones, pues también había cierta convivencia o relaciones sexuales entre ellos. Pero obviamente para la perspectiva ortodoxa de los trovadores y en la literatura, obviamente siempre era visto y celebrado el amor heterosexual, ¿no? Entonces podemos decir que ¿cómo son estas relaciones? Bueno, este aspecto de cómo se ha abordado, ¿no?, el amor medieval, como el romance, y qué relación tiene con el romance y todo esto, debemos aclarar esto. Estamos hablando de un amor sentimental, un amor apasionado, pero en este contexto es un amor juvenil, ¿de acuerdo? Entonces personas ya de más de 30 años no participaban en esto. Sí participaban, pero debemos tener en cuenta que cuando leemos esos poemas de los trovadores, cuando podemos leer la exaltación hacia las damas, que aunque le llamen mi señora, llamen dama, en realidad está hablando de mujeres muy jóvenes, mujeres de 16, 20 años, menos de 20 años, ¿de acuerdo? Que las trata como si fuesen señoras ya de más edad, ¿ya? Porque lo más sorprendente de todo es que muchas de ellas eran casadas, a pesar de su edad, por supuesto. Eran viudas o al contrario, tenían al esposo, pero tenían relaciones de adulterio. ¿Por qué? Porque en el medioevo vamos a encontrar dos corrientes acerca del amor entre la nobleza. Una de ellas va a ser por parte de los musulmanes, el amor udrí, que ya mencionamos, y el otro va a ser el amor cortés. El amor cortesa sería más correcto en español, aunque no se escuche bien, ¿ya? Que se traduciría como amor fiel. El amor cortés o amor fiel era la ideología de la aristocracia, de la nobleza, en donde decía, bueno, que las personas que pertenecían a la nobleza experimentaban esos sentimientos y gracias a su gentileza, su nobleza, es decir, por la educación que tenían, por el linaje que tenían, eran los que verdaderamente podían sentir el amor. ¿Y qué pasaba con los villanos, con la gente del pueblo? Decían, no, ellos no, porque ellos solo les basta con trabajar y que sus afanes y esto, y ellos no pueden estar pensando en estas cosas del amor. Claro, era una sociedad ociosa, por supuesto, tenían tiempo para jugar ajedrez, para jugar chistes y cosas que obviamente los villanos no podían hacer. Entonces se ponían a pensar en el amor, como ya habíamos visto, los planteamientos que hace. ¿Quién sufre más, el que se murió su novia o el que nunca le hace caso, ¿no? Bueno, y en ese aspecto el amor cortés proponía, ¿sí?, a un hombre, un trovador, un caballero, que enamorara a la esposa de su señor, ¿ya? Y va a ser un desafío. Yo tengo que enamorarla. Y digamos, y nosotros nos preguntamos, entonces, ¿por qué quizás la esposa le haga caso? Porque los dos son jóvenes, ¿ya? Estamos hablando aquí de matrimonios donde hay una desigualdad de edad. Estamos hablando de hombres que ya llegan un poco más de 30, los 40, y mujeres que tienen 16, 20 y tantos años y que, bueno, se hacen pactos entre las familias. Tú tomas por esposa a mi hija y somos familia y no vas a estar en contra de mí, no me vas a hacer la guerra, ¿de acuerdo? Y bueno, y esta dama llega ante un hombre mayor que ella, que nunca ha visto en su vida y hoy va a ser tu esposo y creo que no lo podía amar, quizás hasta lo aborrecía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba en la convivencia con hombres jóvenes de su edad? Obviamente ella podía sentirse atraída. Podemos ver que algunas quizás no, otras sí, pero el amor cortés surge de esa manera, como un desafío de a ver si la conquisto. Pero después, ya en torno al siglo XIII, todo esto se va codificando, se va haciendo más delicado, más metódico, filosófico, y decir, bueno, no, aquí es la búsqueda del amor verdadero. Y si vas a amar a una mujer, ante todo tienes que respetarla, ¿ya? Y entonces, ¿qué era esta situación? Dio lugar a una tendencia
ideológica muy extraña en el medioevo, pero que también sucede en la cultura musulmana con el amor udri, una gineolatría, o sea, una adoración, una veneración a la mujer. Estamos hablando que en el siglo XIII está el auge de la mariología, el culto a la Virgen María, ¿ya? Y la Virgen, pues obviamente era exaltada, adorada, ¿no? De una manera, bueno, completamente de entrega del corazón, de fe, de todo eso. Entonces, esas fórmulas de adoración pasan también a la literatura del amor cortés, como estaba pasando con el amor udri de los musulmanes, donde igual la mujer se convierte en un ser venerado. Tenemos ahí poetas que dicen que no hay nada más que ennoblezca a un hombre que ser esclavo del amor, ¿ya? Entonces, la mujer se convertía en señor, ¿ya? No señora, señor, ¿ya? Del enamorado, llega a ser sublime, llega a ser venerada, adorada, y eso va a dar lugar, al menos no vamos a profundizar qué pasa en las cortes musulmanas, pero sí en las cortes cristianas, occidentales, donde se profesaba el amor cortés, la mujer llega entonces a tener un papel muy importante dentro del desarrollo de esas ideas, era venerada, era ante todo respetada, la palabra de la mujer en torno a estas relaciones de amor era la última palabra, ¿ya? Se daba el amor en procesos, en fases. Primero me voy a mostrar insinuante, te sonrío tímidamente, quizás tú me veas, luego ya no, me escondo, ¿no? O sea, juegos de amor, ¿no? Después que tú veas que existo, puede ser que me acerque a ti, entonces te escribo un poema, te escribo una carta, puede ser que no me respondas. Si me respondes rápido, eso no debe ser, pueden ser 3 cartas, entonces como que sí está bien y algún día vas a dejar que yo tome tu mano, otro día vas a dejar que me vas a dar un beso en la mejilla o en la frente, ¿ya? Y algún día eso va a ir llegando a que pueda haber entre los dos un encuentro sexual, ¿ya? Algo que se va dando en partes, pero hay esto. El hombre sí estaba obligado a seguir cada uno de los pasos del ritual. Se llamaban los 4 grados del amor, pero la mujer podría llegar al tercero, donde parecía que ya al fin ya vamos a concretar, ¿no? Todo. Y ella puede decir, no, siempre no, no. Y entonces ya él no debía insistir, se acabó. Si ella dijo no, no. Ahora, ¿qué te queda? Venerarla, amarla el resto de tu vida, ¿ya? Bueno, dentro del mundo literario de las trozas y esas ideologías, eso era lo que se daba, cómo se configuraba, porque todo esto está codificado, o sea, hay reglas, hay mandamientos, sabían que existe un decálogo del amor, hay un decálogo del amor y hay otro que es una serie de 30 reglas del amor, es decir, un mandamientos que ellos conocían, los trovadores y las damas, y hacían todas estas cuestiones sentimentales, una verdadera filosofía visto de manera mística. Yo sí me acuerdo de estar en literatura española, primer semestre de la carrera, y estar así de medio intenso. Pero hubo un proceso, al menos en mis lecturas, que fue así de, bueno, pues sí, estaba muy bonito y todo, pero pues... Y luego fue de, ya, dile que sí, por favor. Por favor. Luego cuando le decían que no era de, ni modo. ¿Por qué le dijiste que no? Yo le hubiera dicho que sí. Y así de, te estaba respetando, ¿por qué dijiste que no? Pero era, o sea, ya después era de que bueno, pues a lo mejor y no fue con ella, pero tal vez con alguien más sí. Nunca sabemos, ¿no? Este cortejo es muy bonito, es que tengan manuales inclusive para cortejar a una persona es algo muy, podríamos decirlo, es intenso, ¿no? Pero gracias a todo este tema, nosotros hicimos un Vox Populi, que está dirigido por nuestra compañera Mindy Lara. Entonces queríamos mostrarles a todos ustedes y al maestro Gonzalo este Vox Populi. Hola, yo soy Mindy Lara. El día de hoy estaré platicando con mis compañeros de la licenciatura en Literatura Latinoamericana sobre romance en el medievo. Acompáñenme.
Al empezar el curso de literatura latinoamericana me lo imaginaba como un amor muy noble, muy puro, muy diferente al de la actualidad, como con más afecto y devoción hacia las parejas. Ahora sé que realmente no fue así en su mayoría. Feos de cierta forma, porque siempre había como que un final trágico en el que alguien moría. Que se trataba como de un sistema de la vida, ya literalmente, porque una persona tendía a relacionarse con otra persona de la misma realeza, por así decirlo, para incrementar los bienes y seguir un linaje real. Bueno, si me hubieras preguntado antes de que iniciara la carrera, te hubiera dicho que ay, qué muy bonitos y color de rosa, pero ahora ya sé que son más complicados de lo que parecen. Yo espero que sea, o sea, en mi imaginación, que sea súper bonito, ¿no? En que sea yo alguien importante en esa época y que la pareja que llegue a tener también sea importante y sea como que un romance fácil, sin tantas complicaciones que seguramente tendría. Me gustaría pensar que en la época medieval hubiera pertenecido a un círculo de una clase social alta como la nobleza y pues sería como una princesa con un amor puro, noble, pues con un príncipe. Si fuera, por ejemplo, pobre, pues me enamoraría de una doncella, le pediría que fuera mi amada, si me corresponde, qué bien. Y pues nos escaparíamos juntos y viviríamos y iríamos hacia el atardecer. Me gustaría creer que yo sería de la nobleza y si fuera así, yo consideraría que encontraría a mi príncipe azul y pues nos casaríamos y viviríamos muy felices. Siento que las principales características son que el hombre siempre era pintado como un héroe, entonces la mujer también era pintada como un ser divino, como alguien perfecta. El autor o los caballeros siempre describían a la mujer con una devoción muy profunda, con un amor muy profundo, más que nada por sus rasgos igual físicos, entonces como que se ponía la belleza en el centro de la novela. Pienso que estas tendían a terminar ser trágicos. Bueno, características en sí no hay porque sabemos que los romances de la época medieval eran orales y los que tenemos escritos siguen lo que es el camino del héroe. O sea, el hombre siempre va a salvar a la princesa, siempre va a salvar a la dama y la dama es este ser único divino que no hace nada mal, simplemente está ahí para casarse con el hombre. Gracias por acompañarme. Yo soy Mindy Lara y esto es Letras al Aire. Bueno, pues ya que vimos el Vox Populi, queríamos decirle a usted, maestro, ¿qué opina de todas estas respuestas que nos dieron nuestros compañeros de la carrera? Pues podemos escuchar, ¿no? Podemos entender que hay una idea acerca del amor sentimental, la idealización del mismo, ¿no? La espera de la dama por el caballero, del caballero que quiere raptar a una dama, ¿no? Raptarse porque obviamente eso se trataba, ¿no? Pero no en el mal sentido, sino obviamente para sacarla, ¿no? De ese lugar donde está siendo maltratada por un hombre al que no ama o por unos padres que no la dejan ser feliz, etcétera, ¿no? Que era una de las hazañas de estos caballeros en sus ideales literarios. Y este deseo, ¿no? de encontrar el amor puro, sí, escuchamos allá que mencionaba, ¿no? Un amor puro, un amor que obviamente es esa idea del amor cortés, ¿no? El amor verdadero, como ellos llamaban, y que todavía nos permiten ver, ¿no? Esas ideas platónicas que hay en torno al amor, encontrar a la persona ideal. Pero ¿de dónde vienen estas ideas del amor platónico? Cuando dices, por ejemplo, mi media naranja o algo, bueno, hay un texto de la España musulmana que se traduce como el collar de la paloma. Ibn Hams de Córdoba escribe de una manera codificada en su texto acerca de los ideales del amor udrí. Y dentro de ello, a través de un género literario propiamente árabe, nos habla del amor, el amor idealizado. O sea, nos dice, ¿no?, que era concebido el amor porque en la trascendencia las almas existían, pero hay dos ideas. Una, las almas eran dos almas separadas, que cuando venían a este mundo se encontraban. Y las otras es que el alma es una sola, pero al venir a este mundo se divide. Y las almas son representadas como dos esferas, entonces por eso es tu media naranja, es tu media esfera, ¿sí? Entonces esas ideas decían, bueno, por eso es que no encuentro a la persona ideal, fracaso tanto en el amor porque no he encontrado a la otra parte.
Ok, wow. Qué bonito. Sí, qué bonito saberlo porque usualmente solo conocemos la expresión de mi media naranja o, bueno, yo al menos he escuchado lo de la otra punta de mi hilo rojo. Ajá. La del meñique. O mi otra mitad. Mi otra mitad. O esa persona y yo son almas gemelas. Wow, no sabía que... De aquí partía. Ajá, wow, qué bonito. Qué bonito. Yo quería preguntarle de la relación del amor entre la literatura y el arte en el medievo. La literatura, obviamente, la poesía trovadoresca, que es la poesía lírica, en donde vamos a ver que la literatura culta, que obviamente era la de los trovadores, la de los poetas de la aristocracia, que exaltaban el amor, pero ya después de que el amor cortés va perdiendo fuerza, se va a transformar en el que podríamos llamar amor cortesano, que eso sería bueno en otra oportunidad si tuviéramos de hablar, ¿no? De cómo va trascendiendo, va evolucionando estas ideas. Nos presentan en la literatura, ¿sí? Las reminiscencias de esas ideas del amor, de todos estos códigos del amor a través de la narrativa caballeresca, de la poesía lírica, donde vamos a ver una cuestión muy interesante. Mientras las ideas del amor cortés figuran dentro de la aristocracia, estas poco a poco van filtrándose hacia las otras clases sociales, es decir, hacia los villanos, los labradores. Entonces ellos también van a tener una forma de concebir, ¿no?, sus idealizaciones del amor. Y ahí vamos a ver que en la literatura, vamos a llamar a la literatura popular, la mujer va a conservar ese papel activo que va a tener el amor. O sea, ella es la que dice lo que se hace y el hombre obedece y el hombre está sujeto a todo eso. En cambio, en la literatura culta, ya cuando hay este cambio, ¿no?, a una literatura ya cortesana, ya no cortés, la figura de la mujer ahora se convierte en un ser pasivo, ¿ya? Y la poesía entonces se convierte ya en una expresión poética masculina, que va a estar constantemente quejándose, no me haces caso, me desprecias, voy a morir y todo, y la dama guarda silencio, ¿ya? Entonces, cambia ese papel. Vemos un papel ya pasivo de la mujer que antes tenía un papel activo, ¿no? Son unos cambios muy interesantes que se va dando y bueno, y es ahí donde se retoman esas ideas, ¿no?, de esa dama severa que nunca va a hacerle caso al hombre que la ama y que, bueno, obviamente ha generado, ¿no?, a través del tiempo no solo mucha literatura, sino también el arte, como en la música, esas letras de mujeres infieles o de mujeres que nos dejaron de amar o que nos engañaron, cosas como ese, ¿no? Los ecos de esas reminiscencias que las encontramos, ¿no? Y en el caso, bueno, de otros arte en la misma música, ¿no?, la representación misma, ¿no?, de la música, las danzas que hacían estas parejas, que bueno, se van también a proyectar hacia nuestro presente. ¿Y dónde vamos a encontrar? Fíjense, es curioso, ¿dónde vamos a encontrar los ecos de esa poesía erótica, sentimental? En las canciones infantiles, que se retoman de los romances del contexto del siglo XIV y del siglo XV. Es decir, esas canciones de rondas que nos mencionan, por ejemplo, niños, niñas, no especifica, solo dice, sabemos que son infantes, que se toman de las manos, hay un rosal en medio y se toman de las manos y 1, 2, 3, abajo. Y vuelven otra vez y 1, 2, 3, abajo. Es una canción infantil, son niños jugando. Sí, pero ¿sabes qué es eso? Es un ritual de amor, porque así hacían obviamente estas parejas de jóvenes que obviamente ya podían tener relaciones entre ellos, en torno a un rosal, con sus guirnaldas, hombres, mujeres, tomados de la mano, hacían esos juegos eróticos, ¿sí? Y allí es donde vemos, o sea, ¿pero por qué están en las canciones infantiles? Porque obviamente hay una transmisión materna, ¿sí? De los romances que se cantaban, las madres lo fueron transmitiendo a sus hijos como canciones de cuna y esto se fue retomando. Y hasta la fecha, pues, no digamos que heredamos esas mismas canciones, pero el estilo de composición se puede seguir dando. Hay que analizar otras como La víbora de la mar o algo como eso, que tienen algunas también connotaciones eróticas en ese pasado. No en la actualidad, o sea, no digo que en este contexto, ¿no? Pero que los simbolismos que utilizan están relacionados con un pasado. Sí,
Yo me acuerdo de esa clase cuando descubrimos lo de las canciones, que justamente nos estaba explicando en el salón de, no las he escuchado, y mis compañeros eran de, pues son una canción infantil, y todos quedaron así de, no sé, yo sí recuerdo estar en shock en ese momento, incluso ya lo sabía, y cuando lo volví a decir dije, no puede ser, sigue con el mismo sentimiento. Creo que todos tuvimos ese sentimiento de el hecho de encontrarnos con esta parte de que nosotros lo vemos como algo tan cotidiano, donde mayormente jamás nos preguntamos el origen de eso. Decimos, viene, mi abuelita lo cantaba, sé que mi abuelita lo cantaba, o me lo enseñaron en la primaria, o cosas así. Lo vemos como algo tan cotidiano que jamás nos preguntamos de dónde parten esos orígenes, pero ya una vez te vas remontando hacia el pasado histórico que se ha tenido. Y me gustaría, si me permites, el comentario hay una que sí se conoce, ¿no? Mambrú se fue a la guerra, ojalá que vuelva, do re mi, do re ma, no sé si volverá, ¿no? Y bueno, y luego dice que se fue hacia la Pascua y después dice que hacia Navidad. Bueno, Mambrú es la reminiscencia de un trovador, ¿ya? Y que se va a la guerra. ¿Qué guerra? Guerra de amor. ¿Ya? Y por eso la dama, son niños, niñas que cantan, ¿no? Pero esa sería la voz de una dama que está diciendo se fue a la guerra, o sea, una guerra de amor, es decir, se fijó en otra, ¿ya? Y luego está diciendo, se fue para la Pascua, para Navidad. Es decir, no llega a esos lugares, a esos contextos de las citas de amores, o sea, no como en la actualidad, si quieres ver a alguna persona, puedes ponerte de acuerdo en unas 2 horas, o si todo mañana, no sé, podemos vernos. Aquí estamos hablando que las citas de amor se hacían con 1 año, 2 años de anticipación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando en la canción se empieza a preguntar esto, no llegó a la Pascua ni Navidad. Y luego dice que la guerra no volverá, entonces se murió. Sí, entonces, pobrecito mamá, lo mataron en la guerra. No, se murió de amor porque se fijó en otra y ahora está sufriendo por otra mujer, ¿no? Porque eso es como se desarrolla en esas poesías trovadorescas y hoy lo tenemos en las reminiscencias, ¿no? De esa canción para la infancia. Yo no tenía idea hasta ahorita me acabo de enterar de todo esto, pero ya como mencionaba, una vez te vas remontando al pasado histórico que tenemos de todas estas canciones, de todos estos juegos, yo creo que entenderlo y verlo te expande bastante, cómo puedes tomártelo inclusive para algún tipo de estudio, porque yo lo veo como un estudio muy bonito. O sea, es una canción infantil que muchas veces nos preguntamos, ¿qué más puede haber? Una visión pura del amor. Es decir, ¿quién lo hace impuro? ¿Quién lo hace sucio? El que piensa que es impuro y que es sucio. Porque el amor es un sentimiento espontáneo, humano, bueno, de otras especies también lo pueden compartir, se puede discutir acerca de eso, ¿ya? Pero es algo tan humano, tan del alma, ¿de acuerdo? ¿Cuáles de todas estas obras usted recomienda para entender? Ya vimos que nos dijo bastantes obras dispersas, pero ¿cuáles serían algunas de las que usted, ya sea por gusto personal o académico, recomendaría leer puntualmente para poder comprender un poquito más sobre estos temas? ¿Literatura? Sí. ¿Obras literarias? Sí, literarias. 2 esencialmente. Una en la literatura francesa, el Roman de la Rosa, ¿ya? La parte escrita por Guillaume de Lorris, el Roman de la Rosa. Y para la literatura española medieval es un poema que se conoce como Siesta de Abril o Razón de Amor con los denuestos del agua y el vino. Porque estos poemas, en ellos, son poemas nómicos, aunque también se discute el lirismo de ellos, por supuesto, pero ahí está codificado las ideas del amor cortés y los rituales del amor. Es como si hiciésemos una lectura, entráramos en una catedral medieval y leyésemos los símbolos que están esculpidos en cada parte del edificio. Si se lee de acuerdo con el código que es dado en la misma obra, nos va a revelar todos esos misterios de una religión de amor cortés. Pues más que nada, muchas gracias por toda esta explicación. Gracias por su tiempo, por acompañarnos y por decirnos este tema con tanta pasión, como vemos que a usted le gusta mucho. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, Naomi y Nayeli, Maite, muchas gracias también por la invitación. Fue una charla muy, muy bonita. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestro. Y como parte de nuestra actividad les preparamos la lectura de un poema que fue escrita por alumnos de 5º de primaria y lo va a leer Naomi. Este es el poema, ahora se los voy a leer.
Dice, escúchame Rosal, como caballero de San Felipe Luarte, mini algodón decorado con altura de moneda, suave moneda espiritual. Nos pareció bastante ad hoc al tema y también la decoración que nos hicieron nuestros queridos alumnitos. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto el programa como a nosotras. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que les estarán apareciendo en la parte de abajo. Recuerden que en Facebook, en Instagram y en TikTok estamos como Letras al Aire. Estos episodios se suben en el YouTube de Wadi TV y también estaremos haciendo publicaciones en el Facebook de Wadi TV. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, esto fue Letras al Aire. ¡Woo!